Las jugaditas de la oposición y de los congresistas que no han salido del clóset en la coalición del gobierno dejaron al gobierno sin representación en 6 de las comisiones del Senado. Los presidentes, no obstante, dicen que están dispuestos a discutir las reformas que el gobierno lleve. Al cumplirse el primer año legislativo y del presidente Petro, los partidos hicieron varias movidas políticas para quedarse con las presidencias de las comisiones en el Congreso, en donde el gobierno esperaba tener las mayorías para adelantar sus propuestas. En el Senado las presidencias quedaron conformadas así. En la comisión primera, Germán Blanco del Partido Conservador. En la segunda, Lidio García del Partido Liberal. En la tercera, Efraín Cepeda del Partido Conservador. En la cuarta, Juan Felipe Lemus por el Partido de la U. En la quinta, Jaime Durán del Partido Liberal. En la sexta, Gustavo Moreno del Partido Verde. Y en la séptima, Marta Peralta del Pacto Histórico. Con los nuevos elegidos no quedó el mejor ambiente para el gobierno, en especial en la comisión primera, en donde se rompieron los acuerdos para elegir a Alexander López como presidente y en su lugar llegara Germán Blanco. Y lo demás se saca. Aunque el gobierno no tendría el mejor panorama para el desarrollo de sus propuestas, el senador Juan Felipe Lemus del Partido de la U advirtió que en la comisión tercera habrá concertaciones para adelantar el presupuesto que necesita el gobierno. No tiene sentido que una comisión de presupuesto se convierta en palo en la rueda del gobierno nacional. Así existan diferencias desde el punto de vista ideológico. Entre tanto, el senador Gustavo Moreno asegura que ser del partido de coalición de gobierno no implica que se omitan las discusiones para concertar las reformas que necesita el país. Nosotros lo que hemos dicho es que queremos hacer un debate amplio, un debate de ideas, que esa reforma a la educación, que esa reforma a los servicios públicos domiciliarios, la discutamos con la gente, que vayamos a las regiones de Colombia. El gobierno logró que en la comisión séptima fuera elegida Marta Peralta del Pacto Histórico y se encargará de tramitar las reformas sociales del gobierno. En la comisión séptima de Senado no tengo mucho el temor porque nos hemos caracterizado por ser unos senadores digamos, muy argumentativos. En la Cámara de Representantes, con las nuevas presidencias de las comisiones, el gobierno siente el mejor ambiente para tramitar varias de sus reformas. A la comisión primera llegó Óscar Sánchez del Partido Liberal, en la segunda Mónica Bocanegra, en la tercera Carlos Cuenca de Cambio Radical, en la cuarta Juan Gómez, en la comisión quinta Luis Ricardo, en la sexta Julián López de la U y en la séptima la liberal María Eugenia Lopera, recordada por votar la reforma a la salud en contra de la orden que había dado el director del Partido Liberal, César Gaviria. Alrededor del caso de Nicolás Petro se están definiendo las nuevas decisiones de los partidos en el Congreso, mientras que unánimemente el Centro Democrático intenta cambiar la agenda al juicio político. Los verdes, la U y los liberales hablan de dar un debate objetivo cuando aparezcan las pruebas. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, los congresistas del pacto se definen como la bancada que apoyará al presidente en la crisis y su senador Iván Cepeda pide dejar por fuera de la controversia a los asuntos de la paz. Congresistas de distintos partidos consultados por Noticias 1 tuvieron posiciones encontradas frente a la situación judicial del hijo del presidente Petro y sus declaraciones ante la justicia. De la ciudad de Montería. Miembros del Centro Democrático piden con urgencia que se abran las investigaciones del caso. Creo que son hechos muy graves que cuestionan la legitimidad de la elección y de los cuales el país necesita una explicación inmediata del señor presidente. La obligación que tiene el Congreso de la República es mantener la independencia frente al Ejecutivo. La comisión de acusaciones tendrá que cumplir su rol. En el Partido Verde solicitaron claridad antes de emitir opiniones contra el gobierno. Así como lo hemos solicitado en el caso de los dineros que ingresaron por parte de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos, o los dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández a la campaña de Iván Duque. Hoy no se puede sembrar un manto de duda sobre la justicia y tampoco sobre el Ejecutivo. Hoy el presidente, hasta que no se pruebe lo contrario, es inocente. El senador Iván Cepeda dijo que esto no puede torpedear procesos importantes que adelanta el gobierno. Es necesario que ese asunto, por supuesto, se investigue, se resuelva, pero la paz debe estar por fuera de cualquier clase de discusiones. La senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, advierte que Petro en este momento necesita estar respaldado desde el Congreso. Te das cuenta que medio una desinformación completa o no, pues enseguida ya están juzgando y enseguida se apartan de eso. Esta bancada, la del Pacto Histórico, es la que va a ser leal con él ante cualquier momento de crisis. El senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón, aseguró que el Congreso no debe descuidar sus actividades legislativas. Eso hay que dejárselo a los organismos
y a la rama judicial, que tendrán que dar la última palabra. A nosotros nos corresponde es trabajar en el Congreso de la República. El senador Juan Felipe Lemus, del partido de la U, dijo que esta situación debe manejarse con tranquilidad por la estabilidad del país. No somos jueces en este momento y no vamos a embarcarnos en esa onda de la crítica destructiva, que no solamente le hace daño al presidente de la República, afecta a la institucionalidad. La Comisión de Acusaciones del Congreso anunció acciones para las denuncias que lleguen contra Petro en este caso. Si bien no hay ninguna incompatibilidad legal para defender a Nicolás Petro por parte de quien recibió su poder, el abogado David Telequi, el pacto histórico se pregunta si la intensa amistad de Telequi con el abogado de uribistas Iván Cancino no es una estrategia política en medio del proceso penal que enfrenta el hijo del presidente. Un saludo especial para todos los presentes. Todavía constituyen un misterio las razones por las cuales el hijo del presidente Petro contrató a sus abogados para su defensa en el proceso abierto por la Fiscalía. Ratificados por Colombia. En principio, figuraron como apoderados de Nicolás Petro Juan Trujillo, penalista del externado, profesor, investigador y autor de varios libros. Y David Telequi, uno de los primeros defensores que tuvo el empresario condenado por corrupción, Carlos Matos. Tanto Trujillo como Telequi son viejos conocidos del litigio, pero al primero se le conoce por su carácter vertical, mientras que al segundo se le considera un negociador. Como defensa. En las primeras audiencias en contra de Nicolás Petro y de Isúrez Vázquez, Trujillo enfrentó al fiscal Mario Burgos cuando denunció que su cliente estaba recibiendo un trato hostil de la Fiscalía. El derecho a la dignidad. Según trascendió, Telequi, sin consultar a su colega Juan Trujillo, acordó con Nicolás Petro y con el fiscal Burgos la colaboración del imputado en una reunión a puerta cerrada a la que no le permitieron asistir a Trujillo. No debería por qué estar ahí. A la salida y ya en la audiencia, el fiscal Burgos aseguró que Trujillo se retractaría y pediría disculpas al fiscal. Funciones especiales. Trujillo no solo se negó a retractarse, sino que renunció a representar a Nicolás Petro, según dijo, por diferencias de criterio. El día de hoy, 2 de agosto, he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso. Es decir, el hijo del presidente es representado por David Telequi, quien ha sido amigo, compañero de oficina y de causas de Iván Cancino, abogado de muchos personajes del uribismo, entre otros de Diego Cadena y Callita Daza, involucrada paradójicamente en el escándalo por financiación ilegal de la campaña de Iván Duque en la ñeñe política. Dejemos atrás conflictos. Cancino y Telequi fueron además defensores sociales, por ejemplo, del mal reputado exmagistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos. La silla vacía dijo de Cancino y Telequi que son tan cercanos que se consideran hermanos. No hay ninguna incompatibilidad legal en que Telequi sea abogado del hijo del presidente, pero es al menos llamativo que él sea tan amigo de los declarados enemigos políticos del padre de Nicolás, cuya estrategia de defensa resultó ser atacar a su progenitor.